¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a esta transmisión de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Estamos aquí en Central, en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, y estoy muy contento porque el día de hoy nos acompañan Gabriela Barkentin, de W Radio, quien va a moderar esta discusión sobre los 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, donde yo también tengo mi casa. Muchas gracias por acompañarnos, Gaby. Muchas gracias, Jesús, y bienvenidos a todos ustedes. Bueno, muchas gracias Alejandro, por supuesto, por la invitación, y a Jesús, que gusta estar con los dos. Entiendo que vamos a estar recibiendo preguntas también que nos estén enviando ustedes en esta transmisión, porque de eso se trata. Vamos a estar platicando entre nosotros, pero un poquito más adelante vamos a estar respondiendo cualquier pregunta que nos quieran hacer llegar a través precisamente de esta transmisión, así que pues suéltense y adelante. Y yo diría, pues arranquemos para aprovechar bien el tiempo. Jesús, hagamos una primera ronda, Jesús primero y luego Alejandro, un poco cuáles serían los puntos que tú resaltarías, Jesús, a estos 100 días, 100 y cachito de días de la presencia de López Obrador. ¿Por dónde te gustaría entrarle? Pues a mí me parece que el punto de arranque debería ser la ambición de este gobierno. Es decir, creo que sí estamos en presencia de una administración con una prisa extraordinaria. Creo que nos parece raro que hayan pasado solamente 100 días. Parece que el presidente López Obrador lleva muchísimo tiempo ahí instalado, y yo creo que lo que es sorprendente es el que cotidianamente lo que vemos nosotros es un bombardeo de asuntos, de temas, de iniciativas, en donde el presidente de la República es el dueño absoluto de la agenda pública, en donde está siendo capaz de marcar la pauta de cuáles son nuestras conversaciones diarias, y en ese sentido pues es el presidente que tiene la mayor presencia pública que yo recuerde en mi vida, en donde está todo el tiempo, en todos lados, el presidente. A ver, hay una parte en la que señalas, Jesús y Alejandro, no sé si quieres entrar también por ahí, pero esa parte de decir, a ver, parece que tiene prisa, o la sensación que tiene prisa. Y yo no sé si todos los presidentes, cuando llegan, se dan cuenta que los 6 años que tienen enfrente, o el 5 años que tienen enfrente, que sean reales, digamos, pues les van a quedar cortos. O sea, yo no sé si el tener prisa sea algo de todos los presidentes cuando llegan, o si además en este caso no solo es tener prisa, sino esta exhibición de la prisa, Alejandro. Sí, yo creo que no solamente hay prisa y en la búsqueda de mostrarla. Creo que esta ambición de la que habla Jesús tiene que ver con un intento por muy rápidamente centrar todo el poder en la figura presidencial. Es decir, la ambición no es solamente en el sentido de transformar y cambiar un montón de cosas. La ambición está precisamente en que el foco de la política, del gobierno, de la sociedad, de la cultura, sea la voz del presidente. Y en esa medida sí se les nota mucha prisa. Mucha más prisa por decir que por planear, que por ejecutar, que por asegurarse que las cosas funcionen bien, se entiendan bien, se discutan. No. La prisa es que toda la atención del espectro político, económico, social, cultural, realmente se centra en la figura presidencial. Hay quien dice, esto es la búsqueda de la reinstauración de una hegemonía. Por lo pronto, lo que no cabe absolutamente ninguna duda es la ambición de una restauración del presidencialismo. Y en ese sentido, pues sí hay la lógica de que quizá no les alcance el tiempo, quizá piensan que 6 años son muy poco, pero yo creo que también hay ahí esa pregunta que en esta, digamos, vorágine de temáticas que ha abordado el presidente en los últimos 100 días, también está la ambición reeleccionista como algo que él dice, yo no aspiro a eso, pero ya puso la pregunta en el espectro, ¿no? A ver, ahorita entramos a lo de la misión reeleccionista, pero vuelvo otra vez, y nada más para tratar de ser abogado del diablo en ese sentido. Si nosotros recordamos, por ejemplo, el arranque de la presidencia de Enrique Peña Nieto, también fue una presidencia donde el presidente, no en esta cotidianidad como Andrés Manuel López Obrador, que diario está en las cámaras porque tiene la conferencia mañanera, pero si recordamos la primera época, digamos, de la presidencia de Peña Nieto, había este interés casi como de volver a esta presidencia, decían por ahí la presidencia imperial, la presidencia distante, todo giraba en torno a él, los poderes en torno a él,
Luego lo que pasa es que se fue cayendo el presidente y claro, termina con la peor aprobación que hemos tenido de presidentes en lo que se mide. Y desde ese bajo hasta lo que arranca Andrés Manuel López Obrador, no estaremos juzgando el mal momento, es decir, no estamos comparando peras con manzanas en lugar de peras con peras, pensando en arranques de gobierno. Yo creo que estamos en presencia de un estilo de gobierno radicalmente distinto. Yo creo que no tenemos experiencia en esta forma de entender y practicar el liderazgo político como lo ejerce diariamente López Obrador. En primer lugar, el restablecimiento del presidencialismo, yo creo que habría que partir del hecho de que esa fue una decisión de los electores. Los electores en julio votaron no solamente por López Obrador, sino que votaron por el presidencialismo, votaron por entregarle al nuevo presidente un respaldo del Congreso para poner todas las piezas en sintonía y que él echara a andar un proyecto que se decía de ruptura frente al anterior. Y yo creo que no tenemos el precedente de un ejecutivo que tenga esta vocación de ocupar los espacios públicos como lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Daniel Cosío Villegas, el intelectual, el historiador de moda en estos momentos, en el estilo presidencial de gobernar, hablaba en el primer tramo del presidente Echeverría de la cantidad de discursos que pronunciaba todo el tiempo el presidente de la República. Bueno, la verdad es que en comparación con López Obrador es un monje encerrado en votos de silencio. O sea, esa es la pera contra la que hay que comparar, es lo que dices tú. No hay comparación, está todo el tiempo, desde que nos despertamos tenemos la presencia de López Obrador y durante todo el día hay la referencia de qué dijo, a quién agredió, a quién insultó, cuál es la nueva iniciativa, qué inventó esta mañana y luego en la tarde tendrá 2 o 3 eventos masivos el presidente. Es una cosa inusual también por el hecho de tener una popularidad como la que tiene López Obrador. Sí. Pero a ver, es inusual, bueno, coincidimos en eso, creo que ya encontramos la pera donde está, quedó bastante lejos la pera con la que la teníamos que comparar. O sea, es inusual, pero Alejandro, o luego el propio Jesús, es decir, es inusual. Ahora, ¿esto es bueno o malo o regular? Estamos a 100 días y siempre nos gusta también ponerle evaluación. ¿O todavía no toca ponerle bueno, malo o regular? Yo creo que hay una parte que es buena. ¿A qué me refiero? Y tiene un poco que ver con lo que decía Jesús. Yo no creo que haya votado la ciudadanía por el presidencialismo, pero sin duda votó por un cambio. Y esta noción de que hay un gobierno que en una interpretación, creo yo, errónea, pero ciertamente en una interpretación de la voluntad de ese cambio, está con esta lógica tan ambiciosa de sacudir muchas formas de hacer, de sacudir muchas formas de operar y de gobernar, creo que hay, por lo menos en un elemento básico, la conexión entre lo que la gente vota y lo que resulta en el poder público. Es una cosa muy curiosa, porque si nos vamos no a la pera del echeverrismo, pero a la pera de los años 80, de ahí en adelante, después de la elección, nos tardamos 20 años en construir elecciones que funcionaran. Luego llega Vicente Fox y el resultado esperado es bastante mediocre frente a la expectativa de esa inauguración extraordinaria. Y entonces llevábamos quizá 20 años, 18 años, en esta noción de que el voto pues sí se respeta, pero no importa tanto porque no cambia tanto, no hay tanto efecto, y le recuerda estos primeros 100 días, incluso la transición gubernamental, a nuestros votantes, que el voto importa un montón. Y importa en la medida en la que, hombre, quizá tú querías lo que ves hoy en día, pero si no querías esto y tachaste el cuadrito de Morena o su coalición, eso es lo que obtienes. Entonces hay una parte que, independientemente del resultado de la gestión y los riesgos que conlleva, es una cosa muy valiosa y es recordarle a la gente que si hacemos bien las elecciones, el voto importa mucho y puede generar un resultado de esta visibilidad. Todavía no está tan claro la profundidad de la transformación, pero por lo menos la visibilidad, la ambición y el intento de restauración presidencial, ese sí está todo el tiempo, todo el día, y esa es una pera que de alguna manera sí se compara con la ambición frustrada del electorado
en la transición de Fox, ¿no? A ver, este tema de, volvamos al tema de la visibilidad, que creo que coincidimos que es una de las cosas más evidentes, digamos, de lo que estamos viendo hoy. Pero Jesús, en esto, incluso lo que estaba diciendo Alejandro, en esta parte de visibilidad, la visibilidad en sí misma no tendría por qué ser mala, digamos, ¿no? Es decir, puede ser agotadora, puede ser desgastante, no sé qué, pero no ha sido solo visibilidad. Es decir, si nosotros pensamos en una conferencia como la de hoy en la mañana, en la conferencia mañana del presidente López Obrador, bueno, hoy no es solo visibilidad, sino que suceden cosas, casi hasta un juicio mediático, cuando se señalan una serie de culpables o presuntos culpables exhibidos en este escenario, y que eso tiene implicaciones, puede tener hasta implicaciones jurídicas en un momento dado. Es decir, no es solo la visibilidad, creo, sino ya entremos también un poco como a la carnita de la visibilidad. No, tienes razón, no es solamente que se muestre el hecho de que se esté mostrando de esa manera, creo que es parte de su concepción de cómo se ha de ejercer el poder. Y me parece que López Obrador tiene esta concepción de que esa conferencia de todas las mañanas es el lugar central en donde se ejerce el poder, en donde incluso se toman decisiones ahí públicamente. Que sea muy visible, bueno, depende de cuáles sean los resultados, ¿no? En este momento creo que son muy benéficos para su propio liderazgo. Las encuestas lo que nos dicen es que la gente está muy contenta con ver al presidente todo el tiempo, con verlo haciendo cola para tomar su avión, está muy contento con que se haya deshecho de todos los símbolos del viejo régimen político. Creo que eso sí ha sido muy bien visto. La pregunta tiene que ver con lo que dice Alejandro hace un minuto. ¿Cuál es la expectativa que tenemos de la gestión del gobierno de López Obrador? Yo creo que los indicios no son buenos. Por ejemplo, la descoordinación de un gobierno. El que tengamos, para hablar de lo que tenemos más cerca de la memoria, de la descoordinación entre la Secretaría de Hacienda y el presidente de la República, en donde tenemos nosotros un subsecretario que al medio más influyente en el sector financiero en el mundo le da una información y al día siguiente el presidente lo desacredita. Bueno, eso me parece muy costoso para un equipo de gobierno, y aunque el presidente nos diga que están trabajando como equipo, la verdad es que no se ve equipo en este momento. Se ve un presidente, no se ve un gobierno. No estamos viendo un gobierno en funciones, estamos viendo ese faro que es el presidente de la República, que está todo el tiempo lanzando, definiendo el rumbo, pero no estamos viendo el engranaje de una máquina que está en movimiento. Habrá que ver, pues supongo que pronto empezará a haber resultados de si esto es cierto, esta impresión de que el gobierno no va marchando, se comprueba o no. Sí. ¿Coincides en eso, Alejandro, un gobierno que no va marchando o un gobierno que no está coordinado o digamos, esta lectura que hace Jesús? Yo creo que es más grave. Es un gobierno que no cree en la planeación, que no tiene un foco de política pública, que cree en el ejercicio del poder. Pero si vemos lo que ha ocurrido en los últimos 100 días, vemos un ejercicio exitoso, creo yo, de definición de una ley de ingresos y un presupuesto balanceado, con una gran reasignación de recursos que se aleja de proyectos productivos de infraestructura fundamentalmente, que es lo que de hecho, vamos a ponerlo entre comillas por generalizar, pero los economistas de izquierda le reclamaban al gobierno anterior en particular, pero en general a los últimos 30 años de gestión, de decir, oigan, es que no se está invirtiendo lo suficiente en infraestructura. Tampoco vamos a ir por ahí, pero sí hay una gran resignación del gasto. Ese, creo yo, es un producto de un gobierno que opera razonablemente bien. Se meten a fondo a revisar las finanzas públicas, mantienen un equilibrio, es aplaudido por los mercados y reasignan un montón de gasto. Nos puede gustar para qué lo van a gastar o no, pero hay esa resignación. Pero en el resto de las decisiones, Gaby, realmente yo lo que veo es que ese faro, y lo decías a la hora que lo presentabas, pues no está tan claro para dónde apunta. Esa es la realidad.
no está tan claro. Más allá de una política muy nacionalista en materia de hidrocarburos, realmente, ¿cuál es su política de seguridad? Pues bueno, por un lado nos dijeron durante la campaña, a pesar de que en el libro decía que sí iba a hacerse uso de las Fuerzas Armadas, durante toda la campaña los vamos a sacar y vamos a pacificar a través de la amnistía, de la legalización de las drogas y otras cosas. Nada de eso está ocurriendo. Está ocurriendo una Guardia Nacional en la cual todavía el impulso es, bueno, está bien, que quede en Secretaría de Seguridad Pública, pero que la dirija un exmilitar, como se advirtió por parte de las organizaciones de la sociedad civil que estaba a punto de suceder. Y en el resto de las definiciones, es una cosa muy casuística, basada en quiénes son los buenos, quiénes son los malos y cuál es la interpretación ideológica, por ejemplo, de las estancias infantiles, en los cuales, pues eso estaba funcionando razonablemente bien a todas luces. Hay una noción de que esto era corrupción y se toma la decisión ideológica más neoliberal posible, que es darle el dinero a las personas, por no hablar de los albergues que protegen a las mujeres en situación de violencia. Es decir, ¿cuál es el eje más allá de la consolidación del poder presidencial en términos de planeación gubernamental? No se ve. Entonces nos sorprende que de pronto se diga desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda, un extraordinario funcionario como es Arturo Herrera, diga, oigan, pues para esto ahorita no hay lana, cuando haya lana puede que, pero mientras no haya lana no va a salir, y entonces todo el mundo diga, no lo vamos a hacer. Pues como que eso tendría que estar razonablemente coordinado, y razonablemente coordinado también en el propósito del presidente. Si le parece tan fantástica idea hacer una nueva refinería, pues ¿de dónde sale el dinerito, no? Sí. Y pues no está claro. Oye, ahí, bueno, queda muy claro lo que han dicho hasta ahorita, la parte de, digamos, centrar la atención, el presidencialismo, etcétera. ¿No será que también nosotros, me refiero a los que nos dedicamos a la academia, al periodismo, al análisis, también ya caímos en esta obsesión con el propio personaje? El otro día alguien decía, deberíamos desandresmanuelizarnos un poco y empezar a voltear a ver todos los otros actores del Estado, incluida la oposición, incluida la academia, incluidos los demás, las otras voces, para tratar, digamos, como de entender o entrar también en una gradualidad del análisis de la realidad que tenemos. ¿Coincidirías con eso, Jesús? ¿O es tal lo que estamos viendo que no hay más que estar viendo al presidente? Me parece muy complicado ser el desandresmanuelizador, porque realmente creo que ese es el centro del nuevo poder. Es decir, no es simplemente, como decías tú, no es simplemente que sea el espectáculo de la mañana. Es que es el hombre del gran poder ahora, definitivamente. Y en ese sentido, sí estamos de vuelta a los tiempos que decía Enrique Krause. La biografía del poder es definitiva. Y yo creo que la psicología del poder en estos momentos es crucial para tratar de entender qué está pasando, para orientarnos un poco en esta vorágine de mensajes. Entonces, pues tal vez puede tener sentido esta idea, pero por ejemplo, en el paralelo de Donald Trump, ¿no? También hay una gran obsesión con el personaje, estar cazando todo el tiempo los tweets, sus reacciones, sus tropiezos, reírnos un poco de él. Pero en ese caso sí tenemos nosotros el funcionamiento muy interesante de los contrapesos. Sí tenemos una dinámica institucional que está dando una batalla en muchos frentes. Y en ese sentido creo yo que frente a un personaje tan atractivo, tan disruptivo con Donald Trump, puede haber otras conversaciones. ¿Cuáles son nuestras otras conversaciones? ¿En dónde están? ¿En dónde están nuestros congresos? ¿Hay otros partidos políticos? ¿Existen ya partidos de oposición? Es decir, lo que estamos viendo, si acaso, son un poco los acomodos de los otros al lance de la pelota que envía el presidente de la República. No vemos nosotros agendas alternativas. De pronto, bosquejos que no apuntan a ningún lado, me parece, de Javier Corral, del gobernador de Jalisco,
pero no están construyendo ninguna opción alternativa. Tampoco ¿No pasó, creo que perdón, podamos... ¿no pasó un poco lo mismo en los primeros meses de Donald Trump? Es decir, que es tal la sorpresa, que es abrumadora la sorpresa y que de repente los medios se vieron atacados, y tuvo que haber como ahí un reacomodo, incluso de voz. No lo sé. Sí, no, yo creo que sí. Yo estoy en desacuerdo con Jesús. Creo que es difícil hacerlo, pero creo que no es imposible. Y regreso a la única parte buena, aclaro, es la única, pero que creo que sí es buena, de estos 100 días. Y es el poder de los votantes. Los votantes siguen ahí. Y sí, los votantes ahorita están en general con una gran aprobación con López Obrador. Yo creo que tiene mucho que ver con el fenómeno de contraste. Veníamos verdaderamente el presidente peor evaluado en la historia de este país. Y los votantes son los que construyeron esta presidencia, en alguna medida, lo decías tú, y ahí es en donde tendríamos que tener la conversación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Digo, no del todo, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pues hablando de los 100 días de no sé qué. Pero realmente ahí es donde está el corazón de la agenda. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar qué está pasando. Más allá del espectáculo cotidiano de todos los días, y es el pensar, bueno, a ver, ¿qué trajo a este personaje a esta presidencia? ¿Y qué le va a exigir la gente el día de mañana? De verdad, parte del análisis que supone que por la posición que ocupa hoy López Obrador de concentrar tanta atención, es omnipotente, uno, o alternativamente, son inconsecuentes sus errores en términos de su aprobación. Creo que parte de la falta del respeto al votante. El votante sí ve, y ya no tiene nada más, como les contaba yo a algunos chavos cuando yo estaba en la prepa, ya no tiene nada más un solo noticiero de la noche para informarse. No, hombre, las fuentes son muchísimas, aquí están algunos de ellos, muchos de ellos. Y eso sí, los votantes sí lo ven. Y ahí es donde creo que tendríamos que iniciar la conversación. ¿Qué trajo a López Obrador a la presidencia? Corrupción. ¿Qué más? Inseguridad. Y sí, por supuesto, nos interesa cómo el presidente elabora su discurso contra la corrupción, esta lógica de que no hay presunción de inocencia y de que se les juzga en el púlpito de la conferencia de prensa mañanera, etcétera. Pero a ver, ¿cómo está funcionando la nueva fiscalía? ¿Cómo están avanzando los índices de impunidad? ¿Cómo se está desarrollando las policías? La Guardia Nacional está bien, ya salió su proyecto gracias a un empuje muy fuerte de la oposición y de la sociedad civil. ¿Cómo va a empezar a operar? ¿Cuáles son las metas que se establecen? ¿Cómo van a rendir cuentas? ¿Cuáles son las fuentes alternativas de información? Esa es la agenda. Y la agenda inmediata que está generando, creo yo, esta presidencia errática es la del crecimiento económico, Gaby. O sea, ya todas las calificadoras están diciendo, cuidado con el perfil de deuda. Ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, un montón de agencias están diciendo, cuidado con el crecimiento económico. En diciembre se perdieron más de 500,000 empleos. El presidente hace unos días presumía 220,000 de recuperación, claro, contra los 500,000 que se perdieron. Es decir, estamos al borde y dice, no, pues es que no hay recesión, en una definición que ningún economista usa de que no hay recesión. Ahí es donde creo yo que al final del día el protagonista, reconociendo que no hay todavía liderazgos que articulen esa perspectiva, pero el protagonista van a ser las personas, los ciudadanos. Jesús, ¿coincides? Yo creo que ahorita están de vacaciones los votantes, siguen estando de fiesta, siguen celebrando el que se logró ese cambio y sobre todo que se aplicó ese castigo. A mí me parece que la gran popularidad de López Obrador es festejar, están los otros afuera. El gran enemigo de la clase política triunfó y es el que está ejerciendo el poder, ¿no? Pero yo no veo en este momento, y eso habrá que verlo en el curso de los meses que vienen. De los próximos 100 días. No veo una opinión pública particularmente exigente. Creo que veo una opinión pública muy sorprendida del presidente, de su empatía, de su cercanía, de la habilidad que tiene para manejar los símbolos y para decirnos esto. Cambiamos juntos la historia del país y le dimos vuelta a un tiempo muy oscuro de nuestra historia. Pero no veo yo en estos momentos que haya, digamos, una opinión pública muy severa con lo que creo que ya son una serie de tropiezos que se van acumulando, ¿no? No veo yo una ciudadanía que tenga mucha disposición a cuidar y a defender
instituciones de neutralidad, instituciones autónomas, y muy dispuestas, por el contrario, las personas a decir, si lo dice, si el presidente las quiere clausurar, pues que las clausure. Pero no será ahí también... No nos han ayudado mucho. Y eso, justo esto último que está diciendo, no nos han ayudado mucho. Es decir, en eso que dice Alejandro, de cómo llegamos, digamos, a esto, es decir, qué pasó para que llegáramos a esto, si pensamos, por ejemplo, Jesús y Alejandro, en las instituciones, en los organismos autónomos, en todas estas instituciones que hemos ido creando, a mí me tocó durante algún tiempo, por ejemplo, formar parte del consejo editorial del entonces IFAI, y yo me acuerdo que parte de lo que yo les reiteraba es, si no hacemos que a la ciudadanía en general le parezca importante lo que hace el IFAI, el día que alguien quiera quitarlo, lo van a quitar muy fácil porque no se va a entender el costo social de que esto desaparezca. Y yo no sé si en los años de donde venimos se nos olvidó o nunca se hizo o no había siquiera la costumbre de voltear a ver a una ciudadanía que en una de esas necesitaba entender para qué sirve el INAI hoy, o que el INE pues sí es caro, pero de todos modos es importante que exista el INE. Y yo no sé si en este análisis que hace Alejandro de dónde venimos también, y me quedo tantito otra vez contigo, Jesús, si no faltó, digamos, voltear a ver a un sector de la población, ya no digo solamente los menos favorecidos, sino incluso para que la maduración ciudadana fuera de la mano de sus instituciones, por ejemplo. Pues sí, porque tienes toda la razón, no se defendieron bien las instituciones, no construyeron su prestigio, no construyeron ni siquiera su propia legitimidad, y en ese sentido es muy barato el proyecto de desmantelarlas, de eliminarlas, como el Instituto de Evaluación Educativa, o colonizarlas con los nuevos activistas de Morena, o asfixiarlos presupuestalmente. Creo que es muy barato, precisamente porque no construyeron eso que tú les pedías entonces. El problema es que creo que estamos en este momento, y creo que haces bien en subrayar, estamos apenas en el primer impulso, los primeros 100 días. Creo que sí estamos ante el peligro de tragarnos la píldora del maniqueísmo presidencial. Yo creo que eso es muy peligroso. A mí me parece que ha sido muy consistente y ha sido muy exitoso López Obrador en decir el país está dividido en dos, que no solamente tienen que ver con el pueblo y sus enemigos, sino que es ahí también una superioridad moral la que está de nuestro lado. Y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer en términos argumentativos es ubicar al otro allá. Y en el momento en que se coloca a esa canica del lado de la cancha de lo que antes se llamaba la mafia del poder y ahora tiene nuevos adjetivos, en ese momento ya no tiene absolutamente ninguna defensa posible. Yo creo en ese sentido que estos 100 días han sido muy lamentables en términos del clima deliberativo del país. Nuestra discusión es mucho más burda, más pedestre, más simple. Pero creo que necesitamos recuperar la complejidad de los asuntos, los claroscuros, los colores que tiene la sociedad y las discusiones públicas del país. No podemos tragarnos la idea de que este país tiene dos colores, porque no es cierto. ¿Cómo le hacemos para no tragarnos la idea? Me gusta lo de tragarnos la píldora del maniqueísmo, digo, me gusta como frase, no me gusta que suceda, me gusta como frase. Pero ¿cómo hacemos, digamos? Porque creo que, insisto, en esos 100 días no solamente hay que evaluar al presidente, sino hay que evaluarnos también como país. Y, por ejemplo, Alejandro, bueno, ustedes dos están en el mundo académico también. O sea, ¿cómo le hacemos precisamente para no tragarnos esta píldora del maniqueísmo? O si ya nos la tragamos, para podernos tragar otra, diferente. Mira, en parte, complementando el argumento, esta píldora del maniqueísmo es muy funcional a un régimen que va a poder mantener en alguna medida su nivel de aceptación con una gran polarización. Y por eso es tan peligroso, porque es precisamente en la gran polarización en donde es de mi lado el futuro, la esperanza, el bienestar y el amor, y del otro lado todo lo que es perverso, en donde se pierden todas estas complejidades, y en donde la otra cosa que se pierde muy importante, y es por donde hay que empezar, es el respeto de los ciudadanos.
y creo que parte de lo que tenemos que hacer es el reconocer que incluso en la discusión de las cosas que nos parecen más absurdas, ya sea del lado de la oposición o del lado del gobierno, también hay esos claroscuros y también hay personas que pueden estar festejando, como bien dices tú, el fin de un gobierno anterior, pero al mismo tiempo muy recelosas de las soluciones. Y creo que ahí, insisto, hay que irnos a la agenda de los temas. ¿Cuál es la urgencia de este asunto? ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué implicaciones tiene? Y sí, habrá quienes digan, es que como lo dijo López Obrador, todo está en función de su proyecto de consolidación del poder y entonces eso es perverso. Bueno, ok, me como un pedazo de ese argumento, pero vamos a pensar si no genuinamente era urgente una reasignación de gasto en nuestro país. Oye, bueno, pero es que se está debilitando de una manera extraordinaria el federalismo. Yo creo que sí, y yo creo que eso puede ser malo, pero tampoco me vengas con la historia de que el federalismo que teníamos funcionaba. No sé si me explico. Oye, es que se están perdiendo estas neutralidades. Pues sí, pero también, como bien lo decíamos ahorita, ¿qué tanto estas neutralidades han sabido construir más allá del aura de la diferenciación del poder y un poco los bloques y los diques a la consolidación de una coalición hegemónica? Han sabido construir un servicio a los ciudadanos. Creo que ahí es donde tiene que estar la conversación y sí decía algo Jesús muy importante. La verdad es que los liderazgos de oposición están bien ausentes en eso y la academia y muchos otros lo podemos hacer, pero sí se necesita que los políticos, las líderes de los partidos de oposición o de eventuales nuevos partidos alcen la voz, pongan la agenda y no solamente digan el señor López Obrador es malo, no, que digan esto no se va a resolver así y nosotros tenemos una propuesta alternativa. Y en ese sentido creo que la respuesta de alguna manera fortalece el argumento maniqueo porque de pronto se esgrime el argumento crítico como si fuera una defensa de lo que había antes. Y yo creo que eso es inaceptable y ahí es donde está la carencia de las oposiciones, de la crítica, de la opinión, porque tiene que partir, a mi juicio, de lo que decías tú, de la crítica de la democracia que se construyó a partir de 97. Tiene que partir de un diagnóstico muy severo de todas las expectativas que se traicionaron, todo lo que se pervirtieron, esas instituciones a lo mejor muy bien diseñadas en el papel, pero que prácticamente no le dieron lo que deberían darle a los ciudadanos. Entonces, sí podría haber el punto de coincidencia, creo que debería ser la crítica de lo que teníamos en julio del 2018, de lo que teníamos en noviembre del 2018. Y ahí, a partir de los distintos diagnósticos críticos, pues me parece que debería plantarse el diálogo, no en la idea de están arrebatándonos la democracia ejemplar que teníamos y que estos ingratos no reconocen. Pero, a ver, Jesús y Alejandro, obviamente, y los dos, o sea, estas sí se las planteo desde sus diferentes trayectorias. Es decir, Jesús ha estado sobre todo en la parte, digamos, de la academia, en la parte de la escritura, y tú, Alejandro, estás ahora mucho en la parte de la academia, pero tuviste obviamente una función muy importante también de gobierno. ¿Qué no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba fallando? Y te la pregunto tal cual. Tú dices de repente, hagamos como, es que necesitábamos hacer un diagnóstico muy profundo y muy claro y muy serio de todo eso que no se cumplió o de las promesas que no se cumplieron. Ahora, primero, ahí juegan contra el tiempo y arrancamos diciendo, este presidente tiene prisa y las cosas van muy rápido, juega en contra del tiempo. Y la otra es, en verdad no pensamos lo que estaba pasando para llegar al momento en el que estábamos. Ahora sí lo digo, desde el pensamiento y desde la acción de gobierno. Alejandro, voy contigo y luego... No, yo creo que sí, y tan es así que pues, distintos gobiernos se plantearon iniciativas de reforma política, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, cosas por el estilo, se plantearon. A mí me tocó ser parte de un equipo que planteó eso y que eventualmente aprobó el gobierno pasado. Pero decía algo, Jesús, muy importante. Se hicieron muchas de estas reformas, pero no se cambiaron las formas de hacer política lo suficiente, porque también le fue en alguna medida funcional este discurso de la mafia del poder para
minimizar a la posición López Obradorista, que también en alguna medida tenía posiciones, digamos, en materia de política económica, etcétera, que no fueron coincidentes con lo que el famoso Pacto por México, por ejemplo, defendió, por un lado. Y por otro lado, creo que sí se tenía como noción de estas carencias, pero pues la gestión de gobierno reciente sí creo que fue pintada por el espectro de la corrupción de una manera que no habíamos visto en la historia de la democracia en México, por lo menos de la alternancia, vamos a pensarlo así, quizás desde los 80s, y un factor que tampoco hay que menospreciar, porque tampoco el mundo empieza y se acaba en México. Sí. En todo el mundo, la complejidad de los problemas, la velocidad en la comunicación, la conectividad de muchas de estas preocupaciones y en alguna medida la afluencia promedio de las sociedades han hecho absolutamente insuficientes a los gobiernos. En alguna medida en el TEC de Monterrey, por eso pensamos en gobierno y transformación pública, porque la verdad vamos muy lento, seamos del color que seamos. Entonces también creo que hay ese espectro global que explica no solamente lo que pasó en México, sino lo que pasa en muchos otros países donde liderazgos de distinta naturaleza, de izquierda y de derecha, hacen una oferta de consolidación del poder, porque ahora sí vamos a resolver esta cosa que era incomprensible, ¿no? Entonces creo que sí hay ese factor adicional. Jesús. Yo creo que la elección reprueba las élites, y eso no solamente son las élites políticas ni económicas, me parece que también intelectuales. La elección muestra la desconexión de la opinión publicada, de la emoción pública. Si uno se acerca a lo que se ha dicho, pues en general la idea sí, hay que hacer reformas, pero hay que mover un poquito las cosas así. Estamos teniendo estos problemas que con una reforma electoral, una nueva empujón a las leyes electorales resolvemos. Y yo creo que fue una exhibición de esa brecha social, política, intelectual en el país. No estoy tan seguro. Déjame terminar la idea. Sí creo que tiene que ver con una idea de que el propio, digamos, los mismos actores de las reformas y el mismo estilo de las reformas era suficiente para seguir capoteando los desafíos que había, ¿no? Creo que lo demuestra claramente esta alianza entre el PAN y el PRD, en donde decía, bueno, los mismos que estábamos juntándonos en el Pacto por México, vamos a hacer ahora una nueva candidatura y le vamos a meter un poquito más de impulso, pero en realidad vamos a ser nosotros mismos. Y es el mismo estilo de reformas el que vamos a implementar. Yo creo que sí implica estar en otro planeta. ¿Por qué no estás tan de acuerdo? Porque creo que el diagnóstico respecto a la élite política, estoy totalmente de acuerdo, y probablemente respecto a la élite económica también, pero no estoy tan seguro que desde el punto de vista de la intelectualidad y de la academia eso no hubiera sido visible. Hay por ahí un volumen muy bonito, desgarrador, incluso de antes de que concluyera el sexenio de Peña Nieto, que se llama El México Indignado, que si mal no recuerdo coordina Ricardo Rafael, y está una serie de actores que hablan precisamente de cómo estas cosas que se venían haciendo, que estábamos haciendo desde el gobierno, desde los partidos, etcétera, independientemente de que tuvieran un sentido de propósito razonable, con distintas velocidades y que habrían espectros de crecimiento y desarrollo económico, incluso de transformación educativa, potencialmente muy valiosos, sí estaban claramente siendo profundamente insuficientes respecto al anhelo de acceso a la justicia, al anhelo de igualdad, al anhelo de oportunidades, de combate a la pobreza, y que la gente veía que el sistema político estaba en otro mundo. Es decir, sí estoy totalmente de acuerdo contigo que sí es en alguna medida una condena a las élites políticas, pero yo sí pienso que incluso en las élites políticas había este germen, y ciertamente en el ámbito académico sí estaba presente. Pero una cosa sería el germen, porque yo creo que sí, evidentemente el germen estaba que por eso vivimos, digamos, esta votación masiva que se dio el año pasado a favor del candidato López Obrador, no es solo de un sector de la población desfavorecido económicamente. O sea, si nosotros revisamos el demográfico de la votación, tienes, ahora sí que de todo, y tienes a una parte
académica, intelectual, etcétera, que también Muy está, favorable. digamos, en ese voto. Yo creo que el germen pudo haber estado, Alejandro, pero si sigo el argumento de Jesús, lo que tal vez en donde no se percibió, por lo menos de una manera tan evidente como tú estás diciendo de estos gérmenes, la preocupación, ocupación o el diagnóstico de lo que estaba sucediendo, sí es en la élite, incluso en la élite académica. Es decir, las voces más publicadas, más sonadas en los medios, y ahí hagamos autocrítica a los medios también, de pronto a quienes solamente les estábamos dando espacio o privilegiábamos espacios, parecieran ser voces que también había una desconexión con mucho de lo que estaba sucediendo, y por eso tienes en esta píldora del maniqueísmo que parece ser que nos estamos tragando, por eso tienes también un señalamiento a esas élites académicas, no al trabajo académico, yo creo que sí, tendríamos que hacer, pero entiendo el sí no sé si a las élites. Sí, pero ahora sí que atendiendo el llamado de los claroscuros, déjame poner otro matiz. Incluso en octubre, noviembre de 2017, escasos meses antes del resultado electoral extraordinario, pues eran los miembros de esa élite en alguna medida los que también estaban en primer lugar. O sea, la candidatura potencial de alguien como Margarita Zavala encabezando a Partido Acción Nacional se veía pareja con López Obrador. Es decir, sí creo que hubo también en este componente de maniqueísmo precisamente un triunfo extraordinario de López Obrador en la campaña y un fracaso extraordinario de las élites opositoras para que esta cosa que ofrecían de continuidad o de moderación, etcétera, tuviera sentido para el electorado. Es decir, sí creo, la verdad, sí creo que en términos generales el germen era, y lo planteé como una hipótesis, era reducido, que a pesar de que en el ámbito académico sí había esas voces, quizás no eran las voces dominantes, pero también hay que reconocer que tampoco era una cosa estructural que se veía venir, digamos, 2 años antes, que no había forma de vencer a López Obrador. Hombre, por Dios, realmente lo que ocurre también en la campaña contó mucho, que tiene que ver con este pacto, que no se discuten las urnas, que las candidaturas de toda la oposición fueron todas por dedazo o por arreglo de élites, y con propuestas que al final del día se centraron más en tratar de generar distintas polarizaciones, ¿no? Que además, por supuesto, fueron la gasolina con la cual el gobierno actual pues lleva, en fin, les va a durar, creo yo, hasta que pegue duro alguna crisis económica, lamentablemente, si es que eso ocurre, pero ahí estaba también ese germen, ahí sí, de la polarización, de la falta de conexión y de, una vez más, la falta de respeto a la gente, que con buena razón estaba harta de muchas cosas. Sí. Y ahí sí, como dices, es algo que no toca solamente a México, sino me parece que también se conecta, digamos, con un ánimo social que va mucho más allá de nuestro país, y podemos ver muchas de las elecciones anteriores. Nos quedan algunos minutos todavía para la transmisión, no sé si haya por ahí algunas preguntas que me quieran pasar, pero a mí me gustaría tal vez ir cerrando esta primera parte de lo que estamos haciendo, Jesús, tal vez pensar un poco, ok, son 100 días, ¿qué tienes tú como principales puntos, preocupaciones de aquí en adelante, digamos? No solo, digamos, ya estos 100 días que marcan un tono y una forma, sino de aquí en adelante. Bueno, yo quisiera irme un poquito para atrás. Creo que hay una cosa que sería muy importante celebrar de estos 100 días y de el cambio a partir de la elección. Me parece que no se ha podido medir todavía, no se han hecho estos ejercicios, pero sí sucedió en julio que millones de mexicanos recuperaron para sí la política. Yo creo que eso es valiosísimo. Hay una recuperación de la democracia como un patrimonio común que yo creo que es lo más importante que hemos vivido en mucho tiempo. Si la democracia se veía como esta farsa, el hecho de que se haya producido este cambio, que el voto haya tenido ese efecto, me parece que será visto como algo que es una decisión nuestra y la asumiremos en las consecuencias que tenga, ¿no? Ahora, para adelante yo veo muchos signos ominosos. A mí me parece que hay un impulso autocrático muy amenazante del gobierno federal. Creo que el espectáculo de esta mañana
no es propio de un sistema democrático, en donde se nos avisa desde el día anterior que se va a revelar la operación el uso de recursos privados para atacar a su campaña. El día posterior se hace una acusación con el fiscal que está encargado de perseguir a quien lava el dinero. Y esta falta de respeto pues la separación de poderes, a la presunción de inocencia, creo que sí genera un clima, a mi juicio, muy hostil. Y en ese sentido a mí me parece que sí están todas las instituciones democráticas a prueba. Creo que la opinión pública está a prueba, los medios están a prueba, y tenemos además que tratar de entender un fenómeno político muy distinto y muy complejo, ¿no? Sí, gracias. Aquí ya me llegan varias preguntas de Juan Cuadros, de Lalo Anaya, de Trinidad Barrera Fuentes. Y retomo tal vez la de Trinidad y te hago la misma pregunta un poco que le hacía yo a Jesús. Alejandro, Trinidad pregunta, ¿cuáles son las 3 prioridades que creen debe tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No sé si quieras mencionar 3 o si un poco, como decía, hacia adelante, ¿qué es lo que ves? Tal vez como prioridad de lo que debería de tener o preocupación tuya frente al escenario. Mira, yo creo que al gobierno de López Obrador lo va a hacer tropezar la inseguridad. Lamentablemente la cosa va de mal en peor. Lamentablemente yo no veo una estrategia integral, ya no digamos que cambie lo que se hizo hasta antes de su gobierno, sino que de alguna forma, más allá del tener ahora nuevos policías en una nueva corporación, atienda a las causas y sobre todo al fenómeno de impunidad y acceso a la justicia. Esa debiera de ser su prioridad realmente, más que el petróleo de Pemex, que desde luego es algo preocupante, pero creo que ahí hay un tema. El otro tema es el clima de inversión. Vamos de mal en peor y las decisiones tomadas en Pemex van precisamente en ese sentido. La organización de la que hablaba Jesús hace un rato tiene que ver con esa preocupación. El entorno internacional es muy incierto. La Unión Europea, Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el propio déficit del gobierno estadounidense, todo eso nos pone en una situación muy complicada y ya estamos pronosticando crecimiento cuando mucho de 1%. Eso es un crecimiento muy bajo para México y creo que ahí debiera de haber mucho más cautela y mucho más enfoque en generar inversiones y dar certidumbre jurídica. Porque al final del día eso es lo que va a generar empleos productivos y le va a dar a la gente espacios de bienestar. Y lo que a mí me preocupa es muy concretamente algo que probablemente se está discutiendo ahorita en Cámara de Diputados, que es revocación de mandato. La idea de revocación de mandato parte de una falacia promovida por el presidente de la República y por otros, que es que en ese contexto hay que darle la oportunidad al pueblo para que mande, para que ponga y quite. Y revocación es la oportunidad de que el pueblo quite. Lo que va a implicar es que en 2021 vamos a tener al presidente todo el tiempo haciendo campaña y se va a convertir, en lugar de un referéndum respecto a cómo lo han, digamos, acompañado o no los diputados en la Cámara y algunos otros gobernantes a nivel local, se va a convertir en un referéndum explícito del presidente contra la nada. Eso es sumamente preocupante porque además el paso lógico que sigue es, si el pueblo quita, pues el pueblo también pone, y no solamente puso hace 3 años, ¿por qué no? Puede mantener dentro de 3 años, puede reponer, exacto. Me parece que eso es muy preocupante porque sería, digamos, el eslabón institucional adicional que construye genuinamente esta presidencia imperial en el sentido de su permanencia. Dice Edgar Aguilar, habla de comunicación política y me gustaría, Jesús, ya en esta última ronda que tenemos, hablar un poquito de la parte de comunicación, la parte de libertad de expresión también, ¿por qué ha estado ahí en la agenda? ¿No? Le preguntaban ayer, creo, al presidente de la República si él estaba de acuerdo. Artículo 19, por ejemplo, sacó un informe en donde decía que, pues que era preocupante, digamos, los ataques del propio presidente pronto a la prensa, con la que no estaba de acuerdo. Él dice, no son ataques, al final es mi derecho de réplica, yo puedo hablar, pero pareciera que hay un ambiente
digamos, de hostilidad, por decirlo, a voces críticas o a una prensa más crítica. ¿Coincidirías con eso? ¿Tú estás viendo una preocupación en temas de libertad de expresión? Pues me parece que el clima es preocupante. No creo que las críticas al periódico Reforma sean una orden de censura, pero sí generan una atmósfera en donde el ejercicio de la libertad de expresión se entorpece. Cuando tenemos un presidente de este poder, un mensaje de tal agresividad como el día de ayer o hace muy pocos días, en donde se vuelve a repetir la cantaleta de la hipocresía, los conservadores, los fifís, los mentirosos, que tiene de sustrato una insinuación de que los conservadores son en el fondo golpistas, de que lo que le están haciendo a él es lo que le hicieron los conservadores y los medios conservadores a Francisco y Madero, es decir, básicamente conspiraban para su derrocamiento. Creo que el presidente de la República, desde el Palacio Nacional, cotidianamente tenga este discurso, sí genera un clima que no es favorable a la expresión, en donde medios ya de por sí en situación económica complicada, pues tendrán un problema adicional con sus patrocinadores, que seguramente no tendrán como intención el enemistarse con un hombre tan poderoso como el presidente de la República. Entonces, bueno, no es que estemos nosotros en una cacería de periodistas, ni que se esté dando la orden de cerrar y clausurar periódicos, pero creo que no es la atmósfera que deberíamos estar viviendo en un régimen plenamente abierto, ¿no? Sí. Oye, Alejandro, ya para cerrar contigo, aprovechando además tu tarea, tu labor como académico que estás al frente de programas muy importantes en el TEC de Monterrey. No el caso del observador, obviamente, porque la academia no debe transformarse casuísticamente, pero sí, ¿qué has visto, qué han visto ustedes en el entorno político, social, económico de estos tiempos para, por ejemplo, transformar, me imagino, la manera como dan clases, los propios planes de estudio? O sea, ¿qué se quedó viejo, qué se quedó obsoleto y dónde sientes que todavía nos falta entrarle de una manera mucho más integral? Bueno, hay este fenómeno mundial en el que los gobiernos están lentos. Los problemas van subiendo rápidamente en un elevador y algunos gobiernos van subiendo las escaleras lentamente para tratar de alcanzar esos graves problemas. El problema, digamos, de pobreza, el problema de sostenibilidad, el problema de oportunidades, el problema de la desigualdad brutal del acceso a la justicia, estos no son problemas exclusivos de México, claro. En México tienen características muy dramáticas como esta, por ejemplo, de los ataques a los periodistas por crimen organizado, impunidad, etcétera. Pero son problemas que están pasando en todo el mundo y que los gobiernos no están sabiendo responder. Entonces, desde el punto de vista del TEC de Monterrey en su conjunto, estamos lanzando nuevos programas de estudio con un énfasis muy grande en la educación basada en retos. Es decir, tienes que saber muy bien la teoría, pero tienes que aprender muy pronto a utilizarla, porque es lo que te va a permitir ir reaprendiendo, no digamos en los primeros años cuando te graduaste, sino a lo largo de toda tu vida. Entonces, hay un enfoque de aprendizaje basado en retos y mucha mayor flexibilidad, porque los chamacos a los 18 años, salvo algunas excepciones, en general están explorando razonablemente como qué me gusta y a qué me quiero dedicar. Y particularmente en nuestras áreas, pues además de una licenciatura en Economía, una licenciatura en Relaciones Internacionales y en Derecho, que asumen el reto tecnológico y asumen la necesidad de tener una formación interdisciplinaria de a de veras, reconocen cómo este mundo está cambiando constantemente y cómo, en particular, para entrarle a los problemas públicos necesitamos una noción absolutamente distinta que es muy consistente con lo que ha hecho el TEC de Monterrey toda su vida, y es, por un lado, el ser protagonistas en el manejo de la tecnología, es decir, que no nada más vengan los distintos grandes corporativos tecnológicos a decirnos, pues ahora la jugada es así,
sino que tengamos la capacidad de decir, a ver, ¿cómo soy capaz de programar, soy capaz de entender, soy capaz de regular eficazmente todo lo que está cambiando en el mundo tecnológico, por un lado, y por otro lado, esta noción de emprendimiento público, que es decir, a ver, este problema hoy no tiene solución con los recursos que tenemos, con las leyes que existen, ¿cómo nos reimaginamos por completo la forma de entrarle a estos problemas? Y eso es estudiar hoy Ciencias Sociales en el TEC de Monterrey, y pues lo estamos haciendo, además, de la mano de muchos aliados. No quiero cerrar, o sea, no quiero que esto que les voy a preguntar a los dos suene a la pregunta a Peña Nieto de cuáles fueron los libros que cambiaron su vida, no va por ahí el asunto, pero sí me gustaría ver si alguno de ustedes o los dos quisieran compartirnos, sobre todo para llevarnos algo también para leer hacia adelante, algún autor, Jesús o Alejandro, que ahorita estén leyendo, que ahorita les parezca interesante, que esté pensando mucho de esto que está sucediendo, y que tal vez valdría la pena que volteáramos a ver y que no teníamos tan en radar, o incluso regresar a algún clásico, no tengo la más remota idea. No sé si algo que tengan por ahí como más o menos reciente. A mí me gusta El pez en el agua, voy a regresar a los clásicos, El pez en el agua de Mario Vargas Llosa, Gaby, porque particularmente para los jóvenes, pero incluso para gente que ya no somos tan jóvenes, el mundo actual nos exige el reinventarnos. Y si tú lees El pez en el agua, es la autobiografía de Mario Vargas Llosa, de cómo se convierte en escritor y paralelamente cómo se convierte en político y abandona la política. Y creo que ahí hay tres elementos que a mí me encantan y que me gustaría destacar, y lo platico con mis alumnos mucho. Primer elemento, la vocación no se descubre una sola vez y para siempre. La vocación es cambiante y depende de lo que nos enfrentamos en el mundo. Incluso en un mundo relativamente ordenado y tranquilo, como era el mundo hace todavía 20 años, donde no había internet, donde el cambio tecnológico estaba todavía apenas incipiente, el mundo le presentaba retos extraordinarios a personas como Mario Vargas Llosa, a los cuales él se embarcó en esta lucha por la presidencia del Perú, que fracasó. Segundo, además de primero, la vocación no es permanente. Segundo, la vida siempre nos da oportunidad de reinventarnos. Y a los chavos hoy en día les tenemos esta historia un poco perversa, creo yo, de que como tienen tantas oportunidades y tantos espacios y tienen el mundo en sus manos a través de este aparatito, de la plataforma que nos están viendo, ya tendrían que saberlo todo y ya tendrían que estar listos para comerse el mundo y ser capaces de, en cada uno de los espacios, saber exactamente qué tienen que hacer. Eso no es cierto, probablemente nunca. No lo fue para alguien como Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, que es una persona extraordinariamente culta y con una vida muy rica, a la mitad de su vida, y por eso hizo esa aventura política. Tercera gran lección es, si sentimos el impulso por lo público, hay que seguirlo. Y hay que ver cómo nos va con eso. Y hay que estar dispuestos no a pensar qué nos ofrece el mundo, sino qué le vamos a dar. El peso en el ¿tú? Tenía muy bien armada la respuesta, Alejandro. A mí no sabía que me lo iba a preguntar, Gaby, ¿eh? No sabía que me lo iba a preguntar. Me dejan, sí, como en sí, mi momento Peña Nieto, exacto, que me quedo en silencio. Yo creo que, agregando a lo que dice Alejandro, creo que uno de los problemas que tenemos en este tiempo es el hecho de que tendemos a encerrarnos en nuestros prejuicios. Y que los convertimos en certezas absolutas y que vemos al otro como un enemigo irreconciliable. Yo creo que ese sí es un efecto muy nocivo de las cápsulas de las malditas redes sociales. El hecho de que nos hacen creer que nuestro círculo es el mundo, ¿no? Y en ese sentido, en esto que planteas como de los clásicos, a mí me parece que lo que necesitamos es la vacuna de los escépticos. La vacuna de quien te dice no te creas eso que estás pensando en este momento, porque del otro lado también hay una buena razón para pensar algo diferente y el otro tiene seguramente tan buenas razones como tú, ¿no? Entonces a mí me parece que esa escuela del escepticismo sería muy valiosa en este momento de tanto fanatismo, de tanto dogmatismo, de tanta pelea mensa todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues gracias Jesús, gracias Alejandro. No sé si quieras cerrar con algo para la transmisión. Pues nada más agradecerte a ti, Gaby, por esta moderación, por acompañarnos esta mañana aquí
en Central, y a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Súmense a las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, de su Escuela de Posgrado, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.